Hace 4000 años el Creador del universo hizo un pacto eterno con Abraham. Toda la tierra, desde el Éufrates hasta el Nilo, pertenece a los hijos de Israel. Ondas de choque sacudirán la tierra cuando el cielo descienda para cumplir esa promesa. Todas las naciones que quieran interferir con ese pacto marcharán al campo de batalla contra el Todopoderoso. Prepárese para un rudo despertar. Con ustedes, Michael Root. Shalom, fanáticos de la Torá. Soy Michael Root desde los Altos del Golán en Israel, mirando al bello mar de Galilea. En las horas finales de preparación para el Pesach, Yeshua se dirigió públicamente por última vez a sus discípulos y a la multitud reunida en el monte del templo. Él se dirigió a la multitud en hebreo y Mateo registró sus palabras en hebreo. Pero durante las pasadas centurias, todo lo que hemos tenido es la traducción griega de este diálogo original en hebreo, en el que declara: los escribas y los fariseos se sientan en las sillas de Moisés. Lo que ellos les ordenen hacer y guardar, eso hagan. El judaísmo ortodoxo moderno es una continuación del fariseísmo de la primera centuria. Las prácticas y mandamientos de los fariseos que todavía se sientan en las sillas de Moisés han cambiado poco desde el tiempo que Yeshua luchó contra ellos en las sinagogas y les insultó mientras cenaba en sus casas. Las versiones griega y española del Evangelio de Mateo nos dicen que Yeshua ordenó a todo Israel, incluyendo a sus discípulos, que obedecieran a los rabinos. Y sin embargo, al momento siguiente dijo que esos líderes religiosos no eran más que ataúdes llenos de cadáveres putrefactos. ¿Cómo hemos de entender y reconciliar esas palabras que Yeshua tan contradictorias? Para resolver este dilema, agoté cada texto griego que ha sido publicado. El texto arameo del Evangelio de Mateo tampoco proveyó ningún remedio. Así que le pregunté a un amigo que estaba trabajando como traductor en el proyecto de los manuscritos del Mar Muerto para la Universidad Hebrea de Jerusalén. Aunque él no era un seguidor de Yeshua, accedió a mirar esta aparente paradoja que le presenté porque parecía ser una contradicción textual en el texto antiguo, lo que es su campo de especialidad. Los meses pasaron y finalmente hicimos un descubrimiento que estaba muy lejos de lo que esperábamos. Miles y miles de antiguos manuscritos hebreos que habían estado guardados en la bóveda detrás de la cortina de hierro fueron entregados a los maestros del hebreo en Jerusalén. Uno de esos manuscritos contenía una copia en la antigua versión hebrea del Evangelio de Mateo. Le pedí a mi amigo dirigirse a 2 puntos específicos en esta enseñanza. El primer punto, que será presentado por este episodio, es para poder comprender las implicaciones de lo que Yeshua supuestamente ordenó de obedecer a todo lo que los fariseos nos ordenan hacer y guardar. Debemos de saber qué es lo que los fariseos nos mandan hacer y guardar. Mi amigo estaba especialmente cualificado para hablar de este tópico porque él creció en la tradición farisaica como moderno judío ortodoxo. Su padre y sus antepasados durante 30 generaciones han sido rabinos fariseos. Él entiende el conflicto de Yeshua con los fariseos de la primera centuria porque él personalmente se ha encontrado en conflicto con esta misma enseñanza de los rabinos. También está especialmente cualificado para hablar de la antigua versión hebrea del Evangelio de Mateo, porque él fue la persona que encontró un manuscrito del texto arcaico de mucha importancia que él lee con facilidad y precisión. Ahora, el episodio 4 de la serie de 10, En busca del libro perdido, descubrimientos en el antiguo texto hebreo del Evangelio de Mateo. Señoras y caballeros, desde Jerusalén, les presento al experto en manuscritos del Mar Rojo, Nehemia Gordon. Hace unos pocos años, Michael Root vino a preguntarme acerca del versículo del Evangelio de Mateo que vamos a mirar ahora. Y ahí Yeshua dice en Mateo: los escribas y los fariseos se sientan en la silla de Moisés. Por lo tanto, lo que ellos les ordenen guardar, guarden y hagan.
Lo que Yeshua parece estar diciendo aquí es que los escribas y los fariseos se sienten en la silla de Moisés. Ellos tienen algún tipo de autoridad mosaica. Lo que les ordenen guardar, eso deben hacer si ustedes son discípulos de Yeshua. Hoy me he vestido como un fariseo de hoy. Normalmente no me he visto así, pero me he vestido con el atuendo de un fariseo moderno para ilustrar a ustedes lo que significaría obedecer a los fariseos. Ustedes tendrían que vestir de acuerdo a la ley tradicional fariseica y seguir las prácticas fariseicas. Esto es lo que significaría obedecer a los fariseos. Ahora, ¿qué es esta silla de Moisés? ¿Qué es una silla de Moisés? Bueno, esta es una silla de Moisés de la antigua sinagoga de Corazim en Galilea, que fue desenterrada por los arqueólogos. La idea de una silla de Moisés era de una silla especial de piedra que estaba en la sinagoga, en donde la autoridad de la sinagoga se sentaba y enseñaba. Y lo que Yeshua parece decir claramente es que los fariseos son los que se sienten en la silla de Moisés. Lo que les ordenen hacer, si ustedes son discípulos de Yeshua, deben de hacerlo. Esta es la silla de Moisés de una antigua sinagoga en Delos, de una isla en Grecia. De hecho, es la sinagoga más antigua desenterrada por los arqueólogos. La primera sinagoga desenterrada por arqueólogos, en donde había una de estas sillas de Moisés, donde la autoridad de la sinagoga se sentaba a enseñar. Y lo que Yeshua parece decir aquí claramente es que los fariseos son los que se sientan en la silla de Moisés. Lo que les ordenen hacer, si ustedes son discípulos de Yeshua, deben de hacerlo. Hace unos años, Michael vino y me preguntó qué pensaba yo de este versículo y yo le expliqué a Michael que yo soy un judío caraíta. Caraíta es una palabra hebrea que se refiere a judíos que solo creen en el Antiguo Testamento y que como judío caraíta yo no veo a Yeshua como el Mesías. Por lo que mi primera reacción fue, bueno Michael, ya que tienes un problema, pero no es mi problema, es tu problema. Sin embargo, accedí a estudiarlo y a investigarlo como un problema de texto. Tengo experiencia en academia, tengo un título en estudios bíblicos y arqueología de la Universidad Hebrea en Jerusalén y he trabajado en varios proyectos de investigación como traductor y lector de los manuscritos del Mar Muerto. Y dije, aquí está. Bien, aquí hay un texto de 2000 años de antigüedad que no tiene mucho sentido. Aquí hay un problema. Veamos si puedo aplicar herramientas lingüísticas y textuales en esto, como haría con un problema de los manuscritos del Mar Muerto o con cualquier otro texto. ¿Y cuál es realmente el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Qué significa obedecer a los fariseos? Bueno, yo sabía exactamente lo que esto significa, porque yo fui criado fariseo, ya que era un judío ortodoxo. Antes de convertirme en caraíta, un judío del Viejo Testamento, fui criado fariseo. Y una de las cosas que yo sabía era obedecer a los fariseos. Significaba seguir reglas y regulaciones que gobiernan cada aspecto de la vida, literalmente desde el momento en que te levantas por la mañana hasta el momento en que te vas a dormir por la noche. He aquí un ejemplo de una de estas reglas y regulaciones. Algo que se me dijo cuando estaba creciendo, se me dijo, del Shulchan Aruch, que es una universalmente aceptada guía para la vida fariseica moderna. Y allí los fariseos enseñan que cuando una persona se levanta por la mañana, primero debe ponerse el zapato derecho, pero no amarrarlo. Después debe poner el zapato izquierdo y atárselo. Y después atarse el zapato derecho. Ahora, ¿ustedes realmente creen que Yeshua está ordenándoles hacer estas cosas cuando les ordenó que obedecieran los fariseos? Pero eso es lo que dice. Eso es lo que dice Mateo 23. Lo que ellos les manden a guardar, lo que ellos les ordenen hacer, eso guarden y háganlo. Y realmente parece que Él está ordenando a sus discípulos obedecer esas reglas y regulaciones que cubren cada aspecto de la vida. Por cierto, todavía se pone mejor, porque otro rabino llegó y añadió algunas notas a este libro, y él vivía en un país donde literalmente no había cordones para zapatos. Él explica, hasta si tus zapatos no tienen cordones, una persona debe de ponerse primero el zapato derecho. Ahora, si ustedes fueran a obedecer todo lo que los fariseos les mandarán a hacer, no solo tendrían que vestirse de esta manera, sino que tendrían que ponerse la ropa de acuerdo a específicas reglas y regulaciones. Eso es lo que realmente Yeshua está ordenando. Eso es lo que le está ordenando a ustedes, sus discípulos, hacer. Bien, cuando tuve esta conversación con Michael, le dije, ok Michael, ya veo que como discípulo de Yeshua, esto es un inconveniente para ti, pero no es para mí problema, es el tuyo. Pero esa cosa, más que el inconveniente de obedecer a los que te dicen qué zapato ponerte primero por las mañanas, ¿qué te hace creer que eso es lo que Yeshua aquí dice o lo que Yeshua quiso decir? Él claramente dice eso. Y Michael me señaló algunos versículos en el mismo pasaje en Mateo 23, versículo 13, Yeshua dice ahí, les está hablando a los fariseos. Él dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque ustedes cierran el reino de los cielos para los hombres, ni ustedes entren ni dejen entrar a los que están entrando. Ahora, 10 versículos más tarde, después de decir que los fariseos tienen autoridad mosaica, que ellos se sientan en la silla de Moisés y que ustedes deben de obedecerles, Él les dice que ellos cierran el reino de los cielos para los hombres. ¿Qué es lo que pasa aquí? Algo no encaja, algo no está bien. Aquí está otro versículo, Mateo 23, versículo 27.
Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, ustedes son como sepulcros blanqueados, sepulturas blanqueadas, tumbas en bancalcías que parecen bellas por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de hombres muertos y de toda impureza. Ahora, ¿está Yeshua realmente ordenando a sus discípulos que obedezcan a estos fariseos? Lo que ellos les manden guardar, eso guarden y hagan. Pero eso es lo que dice. Ahora, yo todavía no estaba convencido. Le dije a Michael, ok, lo que me parece a mí es que Yeshua está diciendo en español puro que los fariseos son hipócritas, pero hacen estas cargas y les imponen a esta la nación, y que porque tienen autoridad mosaica tienen el derecho de hacerlo, aunque en realidad ellos no cumplen sus propios mandamientos. Ellos hacen todas estas leyes de los hombres porque tienen la autoridad mosaica para hacerlas, de acuerdo a Yeshua Mateo 23, versículos 2-3, pero realmente ellos no siguen estas leyes porque son hipócritas. Y así es como mantienen a la gente fuera del reino de los cielos. Y por eso dije, bueno, ¿qué te hace pensar? ¿Qué es lo que realmente te hace pensar que tú no tienes que obedecer a los fariseos? Michael me dijo, bueno, hay otra narración que parece ser contraria a lo que Yeshua instruyera a sus discípulos que obedecieran a los fariseos. Y esa es la narración del lavado de manos en Mateo 15. Esta es una narración muy interesante en la que me topé muchos años antes. Hace cerca de 10 años viviendo en Jerusalén, conocí a un tipo muy interesante y un día me reveló que en realidad él era un cristiano observante de la Torá y yo no tenía ni idea de lo que eso era. Le dije, ¿cristiano observante de la Torá? ¿Qué es un cristiano observante de la Torá? Yo había vivido en Israel durante 12 años, pero yo nací y crecí en Chicago. Y todos los cristianos que yo había conocido en Chicago siempre me habían dicho que la Torá es una maldición que se había puesto sobre Israel y que Jesús había muerto para liberarme de esa maldición. Ellos estaban liberados de la ley, liberados de la Torá. Y yo dije, está bien entonces, ¿qué es un cristiano observante de la Torá? Si la mayoría de los cristianos están diciendo que la Torá es una maldición, ¿por qué están guardando esta maldición? Él sabía que yo era judío caraíta, y él sabía que los caraítas, siendo del Antiguo Testamento, son muy textuales, y en lugar de explicármelo en teoría, él dijo, ok, déjame enseñarte las palabras exactas de Yeshua en el Nuevo Testamento. Eso te explicará lo que quiero decir con cristiano que observa la Torá. Y mi amigo abrió para mí el versículo 5, versículo 18 de Mateo, me enseñó las palabras del mismo Yeshua, y ahí Yeshua dice, porque verdaderamente les digo, hasta que el cielo y la tierra pasen. Por cierto, ¿están el cielo y la tierra todavía por ahí? Sí están, ok, eso es bueno. Hasta que el cielo y la tierra pasen, ni un punto ni una coma de la ley, de ninguna manera pasarán hasta que todo se haya cumplido. Y mi amigo cristiano observante de la Torá me explicó, él dijo, mira, está muy claro. Yeshua no anuló la Torá, ni siquiera el punto más diminuto de la Torá. Los puntos y las comas, los puntos y coma y los guiones, ni siquiera los puntos más pequeños de la Torá, ni siquiera los anuló Yeshua. Pensé que eso era muy interesante y verdaderamente refrescante. Ciertamente era mucho mejor que la Torá es una maldición y Jesús murió para liberarte de la maldición. Y le dije, ok, entonces esto quiere decir que tú cumples todo lo que dice la Torá, los puntos más diminutos. Los puntos y las comas cumples toda la Torá. Y él dijo, sí, todo lo que está en la Torá, pero sabía que tenía que haber un pero hubo ciertas cosas que Yeshua anuló. Ok, me había figurado que era demasiado bueno para ser verdad. Por ejemplo, como que le pregunté y él me explicó que originalmente había en la Torá un mandamiento de que una persona debe lavarse las manos antes de comer, y Yeshua vino y acabó con este ritual. Y les dije, ¿sabes que yo crecí fariseo, lavándome las manos antes de comer varias veces al día? 2 o 3 veces al día. Cada vez que quería comer una comida formal, tenía que hacer el ritual fariseico lavado de manos. Por eso inmediatamente les dije, ok, ¿me estás diciendo que Yeshua anuló esta ley de la Torá? ¿Dónde dice en la Torá que una persona tiene que lavarse las manos antes de comer? Porque yo sabía que eso no estaba en la Torá. Pero él estaba seguro de que tenía que estar allí. Y abrió el Levítico y empezó a pasar las páginas tratando de encontrarlo. Tenía que estar allí, ya saben, con todos esos rituales, sacrificios de Levítico y números, no pude encontrarlo y yo le decía que no estaba allí. Y después de un rato me creyó y dice, ok, bueno, si no está en la Torá, ¿de dónde viene? Yo crecí con esta práctica rabínica y sabía que no era la Torá. Y antes de explicarle de dónde viene, déjenme ilustrarle lo que en realidad significa lavarse las manos. Este es un ritual especial que practican los fariseos. El ritual fariseo del lavado de manos empieza con una jarra especial que cumple ciertos requisitos y especificaciones. Usted toma la jarra y, por cierto, si yo tomo una pastilla de jabón y la froto en mis manos y derramo agua sobre ellas, no he cumplido el ritual de lavar mis manos. Tengo que usar la jarra y hacer un ritual específico. El ritual empieza, derramo agua sobre mi mano izquierda, después derramo agua sobre mi mano derecha y luego hago lo mismo por segunda vez. Derramar agua sobre mi mano izquierda y derramar agua sobre mi mano derecha, y de acuerdo con algunas tradiciones lo hago una tercera vez. Derramo agua sobre mi mano izquierda y derramo agua sobre mi mano derecha.
y todavía no he cumplido el ritual fariseo de lavado de manos porque no he hecho la parte más importante de este ritual. Y la parte esencial de este ritual que no he hecho es la bendición que viene después de derramar el agua. La bendición en hebreo es como sigue. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kishanu bemizvotav vetzivanu al nitilah yadayim. Que traducido al español se lee: Bendito eres tú, Señor, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos, mandándonos lavar las manos. Y esto es lo que los fariseos dicen cada vez que comen pan. Cada vez que se sientan para comer una comida formal, se lavan las manos y dicen esta bendición, diciendo esto diariamente. En cierto momento yo fui ante los rabinos y les dije: estamos diciendo esto todo el tiempo y varias veces al día. ¿Realmente tenemos el mandamiento de lavarnos las manos? Si estamos diciendo esta bendición que nos manda a lavarnos las manos, ¿dónde está este mandamiento en la Torá? Y para ahora, yo ya había empezado a estudiar la Torá, y ellos me explicaron que en realidad en ningún sitio en la Torá se nos ordena lavarnos las manos. Sin embargo, los rabinos han hecho que se llama un decreto rabínico. Los rabinos, de acuerdo a los rabinos, tienen la autoridad de hacer decretos que añaden nuevas leyes a la Torá, añadir nuevas leyes que la gente debe de seguir. Y estos decretos rabínicos son llamados en hebreo con la palabra hebrea takanot. Takanot se refiere a estos decretos rabínicos. Este es realmente un concepto muy importante, takanot. Esto es algo que vamos a ver otra vez más tarde esta noche. Entonces digamos todos juntos esta palabra, takanot, takanot. Ok, entonces estos takanot son decretos rabínicos y el ejemplo clásico de uno de los takanot es el mandato de los rabinos de lavar las manos. Bueno, le pregunté a mi rabino, ok, los rabinos hicieron este decreto de lavar las manos. ¿Por qué estamos bendiciendo a Dios por mandarnos eso? Y mis rabinos me explicaron que Dios ha dado a los rabinos la autoridad de hacer estos decretos y que obedeciendo a los rabinos indirectamente estamos obedeciendo a Dios. Ahora pregunté, ¿dónde estamos? ¿Dónde les es dada a los rabinos la autoridad para hacer estos decretos? Y ellos dijeron, deja de hacer tantas preguntas. Y de hecho, luego vamos a ver cuál es la verdadera fuente de esto y es bastante chocante. Y el lavado de las manos es uno de esos takanot rabínicos, y cuando le expliqué esto a mi amigo cristiano que observa la Torah, él se sorprendió. No podía creerlo, porque él había estado seguro de que esta era una ley del Antiguo Testamento y que Yeshua murió para hacerle libre de ella. Y cuando le mostré que es realmente una ley hecha por el hombre, que los rabinos se sentaron un día y lo decretaron, él dijo, ¿qué está pasando aquí? Retrocedamos a Mateo 15 y veamos lo que realmente está pasando. Porque él no lo había entendido. Si esto realmente se refleja en Mateo 15, versículos 2-3, allí los fariseos vienen a Yeshua y le dicen, ¿por qué transgreden tus discípulos la tradición de los ancianos? Porque ellos no se lavan las manos cuando comen pan. Yeshua contestó a los fariseos diciendo, ¿por qué transgreden ustedes el mandamiento de Dios con su tradición? Ahora, cuando leí esto, se hizo inmediatamente obvio para mí que hay un contraste muy pronunciado entre la tradición de los ancianos y el mandamiento de Dios. La tradición de los ancianos y el mandamiento de Dios son dos cosas separadas y distintas. Lo que Yeshua está diciendo es que estas tradiciones de los ancianos, estos takanot, son leyes hechas por el hombre y los fariseos. Son una transgresión del mandamiento de Dios. Y comprendí que mi amigo cristiano que observa la Torá no se dio cuenta de esto, porque él no sabía nada del fariseísmo. Él no creció fariseo como yo. Y por lo tanto, él no sabía todas estas interacciones y conflictos que Yeshua estaba teniendo con los fariseos. Él lee acerca de estas tradiciones de los ancianos y piensa, eso es la Torá y el mandamiento de Dios. Quizás es algún tipo de ley más importante. Él no entendía esto porque él no entendía el fariseísmo. Y yo le expliqué que para entender todos estos conflictos que Yeshua estaba teniendo con los fariseos, lo que él realmente necesita es un curso intensivo en fariseísmo, que ustedes están a punto de recibir ahora mismo. Le expliqué a mi amigo cristiano que observa la Torah que el antiguo nombre era fariseos y que fariseos viene de la palabra hebrea pirushim, que quiere decir los separados. En el tiempo del segundo templo ellos fueron separados de las masas de la nación. Luego, después de la destrucción del templo, ellos empezaron a tomar las instituciones judías más y más y hoy en día son conocidos por el nombre moderno rabinos ortodoxos o judíos ortodoxos. Ahora, esto es algo que los rabinos ortodoxos proclaman orgullosamente, que ellos son una continuación directa de los fariseos de los tiempos del segundo templo. De hecho, para poder ser llamado un rabino ortodoxo, una persona debe tener una ordenación hecha por un rabino anterior, y ese rabino de un rabino anterior, retrocediendo en una cadena sin rupturas hasta los fariseos del primer siglo. Entonces, los rabinos de hoy son literalmente una continuación directa de un rabino al siguiente de los fariseos del primer siglo. El fariseísmo, antiguo fariseísmo y el judaísmo ortodoxo moderno están ambos fundados en los 5 principios fundamentales del fariseísmo, en los que cariñosamente llamo los 5 iniquidades de los fariseos. Y antes de meternos en el primer principio del fariseísmo, que realmente
es el principio más funcional, quiero tirarles una pregunta. ¿Cuántas Torás hay? ¿Cuántas Torás? Una pregunta muy simple. No es una pregunta con truco, entonces, ¿cuántas Torás hay? Una Torá, pero si ustedes son fariseos, hay 2 Torás. Y esta es su doctrina y credo más fundamental, que cuando Moisés subió al monte Sinaí durante 40 días y 40 noches, el Creador le reveló 2 distintas separadas revelaciones, la Torá escrita y la Torá hablada. La Torá escrita es la que ustedes llaman los 5 libros de Moisés. Esa fue la Torá, la revelación que fue escrita. Sin embargo, la segunda Torá, de acuerdo a los fariseos, que es la Torá oral, también conocida en español como la ley oral, y ellos creen que Dios le reveló a Moisés esta revelación oral que fue transmitida de Moisés a Josué, y así sucesivamente hasta los fariseos del primer siglo y hasta los rabinos de hoy. Ahora, todo lo que vamos a aprender hoy acerca del fariseísmo está predicado sobre este concepto de la ley oral o Torá oral. Si no entendemos la Torá oral, no vamos a entender ninguna otra cosa acerca del fariseísmo. Todo lo demás surge de este concepto. Ahora, el concepto de la ley oral es realmente un concepto antiguo. La primera referencia histórica y con fecha, es un incidente de la era de Samai. Samai, muchos de ustedes pueden haber oído de Hillel. Hillel fue el autor de las 7 reglas de Hillel. Su compañero fue Samai. Una antigua fuente nos cuenta un incidente con cierto gentil que vino a Samai. El gentil le dijo a Samai: ¿cuántas Torás tienen ustedes los fariseos? Samai respondió: nosotros los fariseos tenemos 2 Torás, la Torá escrita, la Torá oral. Entonces esto es un concepto muy antiguo que viene de al menos 20 años antes de la era común, aproximadamente 50 años del ministerio de Yeshua, y probablemente un par de cientos de años atrás. Entonces, esto es una doctrina antigua y uno de los fundamentos principales del fariseísmo. Es la doctrina de las 2 Torás escrita y la Torá oral. Ahora, los fariseos explican que la Torá escrita es como un esbozo. A menudo dan la analogía de una lectura. Las notas que ustedes están escribiendo ahora mismo, esas notas, esa es en realidad la Torá que ha sido escrita. Y los detalles, todo lo que estoy diciendo es la Torá oral. Y por esto los fariseos explican que la Torá es completamente incomprensible sin la Torá oral. La Torá oral completa la Torá escrita y realmente rellena los detalles. De acuerdo con los fariseos, no se puede entender la Torá escrita sin la Torá oral. Ahora, la Torá oral ha tenido uno de los mayores cambios en el fariseísmo de los pasados 2000 años. La Torá oral ha sido escrita y hoy está escrita y contenida en 4 colecciones de escritos. El primero que se escribió fue el Mishnah, que fue escrita alrededor del año 200 después de la era común. Y esto contiene la colección de tradiciones, enseñanzas, prácticas, costumbres y leyes farisaicas. Y esa es la espina dorsal de la ley oral. Lo siguiente que se escribió fue el Talmud de Jerusalén, que fue escrito alrededor del año 350 después de la era común. Ustedes podrían pensar que fue escrito en Jerusalén, pero de hecho fue escrito en Tiberias. Se le llamó Jerusalén para darle más prestigio. Ese fue escrito alrededor del año 350 después de Cristo, y en el Talmud de Jerusalén estaban contenidas discusiones de cuando los rabinos decían X, Y, Z en el Mishnah. ¿De qué estaban hablando? Y elabora, discute y examina el Mishnah. Lo siguiente en ser escrito fue el Talmud babilónico, que de hecho fue escrito en Babilonia, como el nombre implica, alrededor del año 500 después de Cristo. Finalmente, lo último que está escrito fue el Midrash, que fue escrita durante muchos cientos de años, desde alrededor del año 200 hasta el 900 después de Cristo, y estos 4 volúmenes de escritos, estas 4 colecciones son conocidos colectivamente hoy como la Torá o la ley oral. Aunque originalmente era oral, en el tiempo de Yeshua todavía era oral, hoy la ley oral ha sido escrita. Y este es en realidad el principio fundamental del fariseísmo, la doctrina de la Torá oral. El resto de lo que vamos a oír hoy acerca del fariseísmo está predicado en esto. El segundo principio del fariseísmo es el de la absoluta autoridad de los rabinos. Los rabinos tienen autoridad absoluta en la tierra para interpretar la escritura, y esto se resume con lo dicho en el Midrash, que sabemos que es la parte de la Torá oral. En el Midrash dice: hasta si los fariseos les dicen que derecha es izquierda o que izquierda es derecha, deben de obedecerles. Bueno, ¿qué significa eso? Lo que significa es que si mis rabinos me dicen que esta es mi mano derecha, tengo que obedecerles. Por cierto, no dice que tengo que creerles hasta que se me permite saber y decir que los rabinos están equivocados, pero debo de obedecer su autoridad, porque ellos tienen la autoridad absoluta para interpretar la escritura. Y de hecho, cuando yo estaba creciendo, se me dijo que si el rabino se equivocaba, el pecado era suyo. Pero usted, como creyente individual, no puede tomar la iniciativa para dudar de la autoridad del rabino.
Si su rabino le dice esto, usted debe aceptarlo y obedecerlo. Bueno, yo realmente tenía un problema con esto cuando era joven y empecé a estudiar la Torá y empecé a estudiar el Talmud, la ley oral. Y podía ver que la Torá era claramente la palabra de Dios. En la Torá leemos: y Jehová le habló a Moisés diciendo. Y vamos a los profetas y leemos: eso dice Jehová. Claramente la palabra de Dios cuando vamos al Talmud y leemos: el rabino Meir dice esto, pero el rabino Akiva no está de acuerdo y dice aquello. Y yo vi eso y dije, y fui a mis rabinos y dije: mire, ustedes saben, uno es la palabra de Dios, el otro claramente son las palabras de los hombres. No deberíamos de aceptar la palabra de Dios sobre las palabras de los hombres, especialmente no son consistentes las unas con las otras. Y mis rabinos dijeron: no, absolutamente no. Aunque estas cosas se hablan como las palabras de este rabino o ese rabino, el contenido de estas palabras fue revelado a Moisés en el monte Sinaí. Yo no estaba convencido, volví y dije: miren, la forma en que los rabinos están interpretando la escritura en la ley oral, la forma en que están interpretando la escritura, sencillamente no es conveniente en lo que dice la escritura. Yo sé leer y puedo ver que eso no es la manera en la que dice. Mis rabinos me dijeron: yo les dije, no deberíamos de rechazar la ley oral o solamente aceptar la escritura. Mis rabinos dijeron: no, absolutamente no. Usted no debe decir tales cosas. Eso es lo que dicen los caraítas. Y yo dije: ¿quién? Yo investigué y encontré que a través de la historia siempre ha habido judíos que solo creían en la escritura y que eran llamados caraítas. Cará es la antigua palabra hebrea para escritura. Caraíta es un seguidor del Antiguo Testamento o de las escrituras hebreas. Hablaremos de esto luego. Bueno, yo realmente tenía un problema con esta ley oral. Sencillamente no podía aceptarla. Y un día uno de mis rabinos se sentó y me dijo: Nehemia, ya basta de cuestionar la autoridad de los rabinos. Debes de aceptar su autoridad. Y él empezó a contarme una historia muy conocida, la historia del rabino Eliezer, que es una historia fundacional de teología rabínica. En nuestro siguiente episodio, Nehemia expondrá los fundamentos del fariseísmo rabínico para que todo creyente en Yeshua pueda empezar a entender de qué fue de lo que el Mesías realmente libertó a los seguidores. Acompáñanos la próxima vez para el episodio 5 de la serie de 10, En busca del libro perdido. Soy Michael Root en Galilea, deseándoles Shalom, paz. Y nos vemos cuando se despeje el humo.